Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza. Que tú eres bueno, Señor, eres maravilloso, digno de alabanza, digno de adoración, Señor. Tú eres precioso, eres Rey, eres maravilloso, Señor, digno de alabanza, de adoración, Señor. Gracias por permitirnos una vez más estar aquí. Padre, dándote la gloria, dándote la honra, la alabanza a ti, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque una vez más podemos, Dios, aprender de tu palabra, Señor, de lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Papito Dios. Gracias, Señor, una vez más. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Señor. Presento cada vida, Señor, presento cada alma allí. Dispuesto, Señor, dispuesta a escuchar palabra de tu mensaje, Señor. Padre, presento mi vida, Señor. Presento la vida de cada uno de mis hermanos, las personas que están allí, Dios. Padre, de manera especial, bendícele, Señor, poderosamente, abundantemente, Señor. Permite, Dios mío, que esta palabra, Dios, llegue a su corazón, a su vida, de manera especial, gloriosa, Señor. Gracias, papá, te adoro, te bendigo, Señor. Gracias, mi Rey, gracias, mi Señor. A tu nombre sea la gloria, a tu nombre sea la honra, sea la alabanza, sea la adoración, por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, gracias, Señor. Padre, tú eres el dueño de todo. Nosotros no tenemos nada, todo te pertenece a ti, Señor. Tuyo es el reino, tuya la gloria, Señor. Todo es tuyo, Señor. Toma nuestra vida, Señor, en agradecimiento, Padre, porque queremos más de ti. Queremos, Dios mío, cada día más de tu presencia, de tu amor sobre nosotros. Ser dirigidos por ti, Señor, y que tu perfecta voluntad se haga en nosotros, Señor. No queremos actuar ni caminar conforme a nuestra voluntad, sino que sea tu voluntad, Señor. Padre, líbranos de querer hacer nuestras propias decisiones o nuestros caminos. No tenemos camino, el camino eres tú, Señor. No tengo vida, Señor, la vida eres tú. Sin ti, Señor, no pasa nada, sin ti no somos nada, Señor. Gracias, Dios mío, por cada uno de mis hermanos que se conecta allí, Dios. Gracias, papá, por Sandra Jurado que se encuentra allí, Dios, conectada. Yo la bendigo, Señor. Toma su vida, su corazón, Señor, y bendice de manera especial. Y así cada uno de los que se van conectando, Dios, que quizás no se pueden ver aquí, pero están en otros grupos, están conectados, Dios mío, bendíceles de manera especial y preciosa, Señor. Te presento a Norma Martínez, Dios, bendícela. Bendícela de manera especial, Señor, a ella, a su familia, Dios. Muchísimas gracias, Padre, porque tú estás colocando, Dios mío, a cada uno de ellos, no por casualidad, Dios, por un propósito que tú le has puesto allí, Dios, de manera especial. Bendíceles, guárdale, Señor, y quedamos en tus preciosas y divinas manos, Espíritu Santo. Toma el control y pastorea el lugar donde estamos, aquí y allá donde están ellos, Dios, de una manera especial. Bendice a la pastora Jenny Liz Correa, Señor. A Lina María, bendícela de una manera especial. Poderoso eres tú, Señor. Bendícele, Dios, de manera poderosa y maravillosa, Señor. Gracias, Dios mío, porque tuyo es el reino, tuya la gloria. Adriana Jiménez, Dios mío, la bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Y así a cada uno de los que se van conectando, Dios mío, de manera especial y poderosa. Bueno, le damos toda la gloria al Señor. Buenas noches, buenos días o tardes, según el país donde nos estén viendo. Quiero darle la bienvenida a todos ustedes. Recuerden que estamos viendo estudios acerca de las iglesias del Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias. Alcanzamos a ver las primeras 2 iglesias, hoy arrancamos con la tercera. Estamos viendo algo así rápido, pero nos sirve, es una luz que el Señor nos da para que empecemos día a día abriendo y despertando nuestro espíritu hacia esta verdad que muy poco se nos ha enseñado de lo que los episodios o las etapas de la iglesia y qué es lo que Dios está previniendo a cada uno de nosotros en estos tiempos. Entonces yo le animo a que usted esté allí muy pendiente, esté muy atento, muy atenta a lo que Dios está hablando. Si cualquier inquietud no entiendan, con mucho gusto me lo pueden comentar en el interno y vamos dando respuestas, ya que aquí pues por el tiempo y todo no alcanzaríamos a responder, aunque pues bendito sea el Señor, todo lo hacemos para su gloria y se hace lo mejor que pueda para que ustedes y yo vamos creciendo día a día a través de la palabra del Señor. Bueno, veamos las etapas de las iglesias. Veamos que la etapa de la iglesia
En el capítulo 2 de la iglesia de Éfeso, es una etapa donde es una iglesia que está en ese primer amor, es una iglesia que está sirviendo a pesar de todas las cosas que viene y tiene, sus ataques, sus situaciones, pero está ahí fiel en ese primer amor. Y llega un momento donde empieza a perder ese primer amor. Dice: Señor, pero tengo contra ti. Dice que has perdido tu primer amor. Dice el versículo 4: pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Entonces hay un llamado de atención allí. Empiezan con ese deseo, ese ánimo, una iglesia que tiene el discernimiento para saber de que vienen cosas malas y no la permite dentro de la iglesia. Y entonces hablamos de los nicolaitas. Entonces la iglesia no recibe esa doctrina o esa enseñanza de los nicolaitas. Y entonces Dios también le dice que él aborrece esa enseñanza o esa doctrina de los nicolaitas. Vemos la iglesia de Esmirna, que es una iglesia donde empieza lo que es la parte de la persecución. Dice que yo conozco tus obras y tu tribulación. Dice, no temas nada que va a pasar, he aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Es el tiempo de la persecución donde la iglesia está predicando, está en un nivel, y entonces empieza a la otra religión, la otra iglesia, a venirse a levantar en contra de ellos, porque pues están viendo que están surgiendo y que están saliendo adelante. Entonces tratan de empezar a tener un tiempo de 10 años de persecución. Veíamos nosotros cómo la iglesia es perseguida, cómo lanzan a la gente, a los leones, gente es quemada, gente es perseguida, encarcelada. Entonces entra un momento de persecución la iglesia. Bendito y alabado el Señor. Entonces entramos nosotros en el tiempo de la iglesia de Pérgamo. En Apocalipsis capítulo 2, el versículo 12 en adelante dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Sigue diciendo el versículo 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Aquí viene el llamado de atención, reproche, dice así: que tienes ahí, dice, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Mire que aquí habla de los nicolaitas. Dice, por tanto arrepiéntete, dice, la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esta es la iglesia en el tiempo de Pérgamo. Entonces vemos que Dios habla a la iglesia en todos los tiempos, ¿no? Veíamos nosotros desde el principio el trato que ha tenido la iglesia, y que lo que estaba pasando en esos tiempos también viene a pasar ahora a la iglesia. Entonces Dios empieza a alertar. Por eso dice en Apocalipsis lo que va a suceder. Pero mire que esto ya la iglesia venía dando le pasó todo esto, es un ejemplo a lo que viene a la iglesia ahora también. En estos tiempos lo mismo. Entonces Dios alerta en el Apocalipsis revelando el mensaje a las iglesias. Bendito y alabado sea el Señor. Dios conoce todas las cosas, conoce los tiempos, y Dios quiere alertarnos de todas las situaciones que empiezan a venir a nuestra vida. Entonces la iglesia de Pérgamo, Pérgamo es el tiempo de la elevación. Veamos que cada etapa en cada iglesia teníamos un periodo, ¿no? Un tiempo. Entonces el tiempo de la elevación, dice que en el año 313 a 538,
después de Cristo, dice que la capital romana de la provincia de Asia, en el templo de Zeus y de Eucalapio, el dios serpiente. Entonces, en este tiempo, la elevación era el yo. Como ya no está Dios, sino que está el hombre, el que intercede, el hombre, el mediador. O sea, sacan a Dios de un lado y entonces colocan a un hombre, que es el mediador, y vamos viendo poco a poco por qué. Entonces, el yo sobre lo divino, elevar los caminos del hombre por encima de los caminos de Dios, y eso ya es idolatría. Entonces, este es el tiempo de la elevación. Bendito y alabado sea el Señor. La serpiente que habla aquí dice que es una serpiente que curaba a todos los hombres, una serpiente enrollada en un poste. Dice que eso todavía aparece, eso está en el mundo de la medicina. Si usted ve en toda lo que es la medicina, hay un símbolo donde es como una serpiente enrollada como en un poste. Dice que eso todavía se está viendo, usted analiza y eso todavía está en el mundo de la medicina. Entonces, el procónsul dice que tenía una espada de doble filo. ¿Por qué? Porque ya viene a tomar el hombre como la posición de Dios, y ya no está Dios allí, sino que es el hombre. Por eso el Señor, cuando empieza a hablar aquí, dice que tenía una espada de 2 filos en su mano, cuando empieza a hablar con lo de la iglesia de Pérgamo. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, cuando vienen los sacerdotes de Babilonia, tomaron la piedrecilla, y en ese entonces los sacerdotes reciben un nombre como Pontifex Maximus. Entonces, aquel rey sacerdote, sumo pontífice, sería el puente entre el cielo y la tierra. ¿Sí? Estamos hablando de ese tiempo, lo que estaba pasando en la iglesia en ese tiempo de Pérgamo. Entonces, este pontífice sería el puente entre el cielo y la tierra. Y junto con las llaves de la mitra, y las trajeron, bendito y alabado sea el Señor. Entonces, dice que este hombre tiene el poder y le dan unas llaves. Vamos a mirar aquí un texto. Bendito y alabado sea el Señor. Bueno. Dice que esta mitra, o estos dos, este hombre, junto con las llaves y la mitra, las trajeron a Pérgamo, y entonces ellos utilizan una vestidura, que esa vestidura es como en forma de pez, y esa vestidura es dedicada o es semejante al dios Dagón. Entonces el dios Dagón tiene un manto en forma de pez y una mitra que es relacionada en forma de pez con la boca abierta aquí en la cabeza. ¿Sí? Entonces eso lo trae aquí y tiene abiertas su boca aquí. Entonces eso lo vamos viendo nosotros poco a poco, quién es que utiliza este símbolo y esta mitra en su cabeza. Entonces en esa mitra tiene una letra que aparece, que es PM. Entonces esa PM significa el Pontifex Maximus. Pontifex Maximus. Bendito y alabado sea el Señor. Los emperadores romanos antes eran dioses, o sea, ellos utilizaban el hombre y ese era un dios. A él era que tenían que rendirle las cuentas, confesarle sus situaciones, y era el que decidía, ¿sí? Era el que tomaba las decisiones a quién tenía que servir, a qué Dios tenía que servir. Y si no le servían al Dios que él dijera o lo que él dijera, entonces lo mataban. Bendito y alabado sea el Señor. También se oraba a ellos, eran los que abrían las puertas, pues porque tenían las llaves como dioses. Entonces tenían las llaves para abrir todas las puertas allí. Bendito y alabado sea el Señor. Ellos, dice la palabra del Señor, que cuando Dios aparece aquí, cuando empieza el mensaje, dice que Él viene con espada de 2 filos. Dice: escribe al ángel de la iglesia Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Por qué Dios aparece aquí, el Señor Jesucristo, hablando que Él tiene la espada de 2 filos? Porque aquí también aparece un hombre que tiene una espada de 2 filos, haciendo representar de que Él es el que es mediador entre los hombres,
Dios, ya no está Jesucristo. O sea, hacen a Jesucristo a un lado, que el único mediador entre Dios y nosotros es Jesucristo. O sea, lo hacen a un lado, lo asemejan como ese hombre, como si fuera el Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces dice, conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Entonces empezamos a ver de que la iglesia está en un lugar donde dice que está el trono de Satanás. Tremendo saber nosotros que estamos en un lugar como iglesia y que allí está morando el trono de Satanás. Entonces es cuando usted en la iglesia está allí recibiendo, pero a la vez está participando en cosas que son del mismo Satanás. Satanás hay veces se siente y se entrona en lugares donde usted le permite, allí está él. Entonces Dios quiere habitar, pero entonces en el lugar donde tiene que estar Dios está entronado el mismísimo Satanás. En las iglesias se estaba entronando el mismo Satanás, en las iglesias se estaba metiendo el mismo Satanás. Entonces dice, y conozco tus obras y dónde moras. O sea, Dios conoce todo, sabe dónde está la iglesia. Bendito y alabado sea el Señor. Dónde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Cuando este hombre, que es el mediador, el Dios, empieza a obligar que tiene que ser lo que él diga, porque entonces si no la gente muere a que no le obedezca a él como Dios. Entonces hay mucha gente, dice, que aún retiene la fe. Mucha gente que aún no niegan su fe, la iglesia verdadera. No se quiere mezclar en estas cosas, no quiere participar en estas cosas. Entonces, por eso el Señor aquí en su palabra dice, por eso conozco, dice, tus obras y que no has negado mi fe. Y aún dice, y aún ni en los días de Antipas. Antipas se dice que fue un pastor de aquel tiempo, algún personaje que estuvo en contra y murió porque no quiso participar en estas cosas. Entonces aquí lo realza, donde dice Antipas significa también antipontífice, o sea, está en contra de eso. Entonces se dice que pudo haber sido un pastor, alguien que lo relaciona allí, enfatizando o centrando en que él estuvo en contra de toda esta situación. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, la iglesia de Pérgamo empieza a entrar en un proceso, en una situación donde va siendo trasladada a mezclarse con el paganismo y con el ocultismo, ¿sí? Está la iglesia verdadera, la iglesia del Señor Jesucristo, pero a la vez está entrando también otra doctrina del paganismo, donde hay un Dios que ya se quiere asemejar y hacerse pasar por Dios, que dice que tiene las llaves, que tiene el dominio, para que oren también en él, oren a él, y él tiene, como se dice allí entre comillas, el poder para quitar y decidir situaciones en la vida de las personas. Entonces, mire lo que está sucediendo. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Entonces, la iglesia está alabando a Dios, pero a su vez está reteniendo cosas que no son de Dios. Cuando la iglesia se empieza a mezclar con situaciones que no son de Dios, cuando la iglesia empieza a hacer como sociedades o compromisos con cosas que no son de Dios, cuando la iglesia se empieza a mezclar en cosas del mundo, allí es donde el Señor dice, tengo contra ti estas cosas, estás mezclando, estás allí, pero a la vez estás en medio de las cosas paganas, de las situaciones que Dios aborrece, que Dios no quiere. Bendito y alabado es el Señor. Entonces, en este tiempo, Dios, cuando empieza a hablar a esta iglesia, entonces el título de este personaje que aparece allí como Dios, se le atribuye a través de la historia, y los emperadores romanos, estos reyes, estos sacerdotes o estos emperadores romanos, finalmente a los pontífices de Roma, quienes también tienen las dos llaves, o sea, les dan las dos llaves a ellos, y esas llaves a los cuales se referían era a las llaves de Pedro, y ellos tienen la misma vestidura representada a Dagón. Entonces, estos emperadores romanos finalmente dicen que a los pontífices le dan esta autoridad, le dan este dominio, le dan las llaves, dice que son las llaves de Pedro, y que esta vestidura también es la misma que asemeja a la vestidura de Dagón. Entonces, esas letras se encuentran aquí, en ese gorro que ellos tienen aquí con las señales, las dos letras
de PM, que significan, esas letras significan Pontifex Maximus. Entonces, así como el título llega a ser parte integral del pontificado romano, en Pérgamo fue que sucedió la mezcla, y es donde empieza la iglesia a mezclarse, porque vemos nosotros en el libro de Reyes, en primera y segunda de Reyes, cuando Balaam empieza a querer mezclar, a maldecir el pueblo, porque Balac le pide que vaya y maldiga al pueblo. ¿Por qué? Porque el diablo quiere tratar de destruir la iglesia, y como no pudo destruirla, vimos nosotros en la iglesia, en el periodo pasado, que el diablo quiere destruir la iglesia con la persecución, destruyendo, acabando, quemando, persiguiendo, encarcelando a los cristianos. Entonces, como no puede destruir la iglesia de esa manera, entonces cuando viene en este periodo de tratar de mezclar, no, pues tengo un plan, vamos a hacer esto, ya que no se pudo destruir de esta manera, entonces hagamos esto. Entonces Balac manda a llamar a Balaam. Balaam es un siervo de Dios, un profeta de Dios, y entonces Balaam es del malo. Balaam entonces viene a ser de los paganos, y entonces manda a traer a Balaam que maldiga al pueblo de Israel. Pero entonces, como Dios aparece con la espada, Ófilos, hay un problema. Cada vez que Balaam quiere maldecir al pueblo de Israel, no puede, porque Dios le da otra palabra y no puede hacerlo. Entonces ahí empiezan y dan un plan diabólico, que es de hacer fiesta y traer a las mujeres más hermosas para que el pueblo de Israel peque y entren en fornicaciones y empiecen a pecar en fiestas y hacer situaciones, y el pueblo de Israel efectivamente viene y caen, que es donde viene un castigo, y mueren muchos allí con una peste por castigo, por haber caído pues en esa situación. Pero tratan de venir a mezclar al pueblo con estas cosas, a fin de que no pudimos hacer que la iglesia sea destruida y no podemos hacer que esta sea otra, entonces mezclemos las dos, unamos estas dos y que las dos salga una. Entonces eso es lo que viene a hacerse en este periodo, tratar de mezclar la iglesia. Empiezan a haber una mezcla y de la iglesia verdadera con la doctrina pagana, el satanismo. Por eso dice aquí la palabra: estás en medio de Satanás, dice, donde está el trono de Satanás, pero tienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Está la iglesia en medio del mismo Satanás. Bendito y alabado sea el Señor. Dice que, por tanto, arrepiéntete. Mire, antes del versículo 15 dice: y también a los que retienen la doctrina de los nicolaitas y que yo aborrezco. Mire, en un principio ellos no retenían la doctrina de los nicolaitas, la aborrecían y la sacaban. Y ya aquí empiezan a retener la doctrina de los nicolaitas. Entonces estamos viendo nosotros en esos tiempos donde también se estaba metiendo esa doctrina de los nicolaitas a la iglesia en estos tiempos. Es un ejemplo de lo que lo que le pasó a la iglesia, y eso es para estos tiempos también, y eso está pasando para estos tiempos. Entonces, hasta que lleguen en la última fase de la iglesia, que es la apostasía, que es lo que vamos a ver más adelante con la última iglesia. Entonces, cuando empieza a suceder todas estas cosas, bendito y alabado sea el Señor, hay una mezcla allí tremenda, y ya a ellos no les interesa ni los nicolaitas, ya empiezan a mezclar, a recibir, cuando Dios les dice que yo aborrezco. Retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca. Entonces, cuando ellos empiezan a hacer esta estrategia diabólica de tratar de mezclar la iglesia, entonces viene, aquí aparece Balaam, y hacer una mezcla con Constantino. Constantino quería usar a la iglesia con el fin de mezclarla, de casar la iglesia, pero el tema era el problema, la palabra de Dios. El problema era Dios, no podían, porque cada vez que él iba a intentar, Dios le cambiaba. Entonces, ¿qué hace el sacerdote? Llama a un sacerdote Eusebio, que él reescribiera, dice, ahí donde viene y reescribe porciones de la Biblia. Entonces él hace 50 copias
de la Biblia, hace 50 réplicas de la Biblia, copias, ¿para qué? Con el fin de rebajar el poder de Jesucristo, con el fin de que Jesucristo quedara abajo o a nivel con estos mismos dioses paganos. Entonces, entra esa mezcla y donde a la Biblia le reforma a la Biblia con el fin de que ya Jesucristo no se muestre con poder o que Dios no se muestre con ese poder, sino que quede a nivel de los dioses. Entonces la gente empieza a ser convencida y a empezar a caer en esta doctrina pagana con el fin de que ya es el hombre el que decide, ya es el hombre el que toma decisión de lo que usted debe hacer. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, tener cuidado con todo lo que está pasando. Vienen las doctrinas falsas, vienen los falsos profetas, y vemos hoy en día que han sacado hasta copias y réplicas de la Biblia, aumentándole cosas, quitándole cosas, hombres diciendo como que vino un ángel y entonces me dio esta profecía y está la Biblia y tenemos que acomodarla así. Y hay sectas donde manejan Biblias, donde manejan libros que sacan de la Biblia. ¿Para qué? Con el fin de confundir. Entonces todo esto viene pasando en la iglesia desde el modelo de esa iglesia de tiempo atrás y viene a este tiempo a pasar lo mismo. Por eso el libro Apocalipsis Dios lo hace con el propósito de que nosotros entendamos todo lo que viene para estos tiempos. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces la iglesia de Pérgamo nos enseña o nos dice de que entra en un periodo de elevación del yo, de que hay una persona que más que Dios, entre comillas, allí, y es el que tiene el poder de decidir y decirle qué es lo que usted hace. Entonces es un periodo bastante triste, como vamos viendo la iglesia después de tener un primer amor, mira hasta dónde va llegando, al punto de mezclar. Entonces hay uno que rechaza y no recibe esta doctrina, y entonces por eso es que la iglesia toma el control, y es donde sale esta doctrina que es la iglesia católica. Mire de dónde nace la iglesia católica, por esta situación de la mezcla entre la sana doctrina, entre la doctrina verdadera y la doctrina es meramente ocultismo, meramente de lo oculto, de las cosas que vienen del mismo Satanás. Entonces, todo esto tiene significados, todo tiene una señal, todo lo que está pasando y lo que hacen en las iglesias católicas, lo que utilizan, sus vestimentas, y todo tiene un propósito y todo tiene un significado. Entonces, nosotros muchas veces no entendíamos de dónde venía esta iglesia, y verdaderamente esa iglesia sale de la misma sana doctrina. Dice la iglesia, pasamos a un periodo de oscuridad, que es la iglesia de Tiatira. Mire, aquí viene un periodo de oscuridad. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Dice la palabra del Señor. Escribe al ángel, en el versículo 18, de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Hablamos que el bronce bruñido es juicio, ¿sí? Entonces, dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí que yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que en ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella y de sus hijos, heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Bendito Dios. Esta iglesia es el tiempo de oscuridad. Es un periodo de oscuridad. Es una iglesia que está aquí. Es una iglesia donde, bendito Dios, es triste, porque vemos nosotros en este tiempo la sociedad donde el uno le echa la culpa al otro, donde usted no encuentra culpable, sino que no, es que él me dijo que hiciera esto, es que no fui, es que ella me dijo, no, es que él me dijo, es que
vemos nosotros en el libro de Génesis cómo fue cuando el Señor llama a Adán. Y entonces Adán le dice, no, es que la mujer que me dice, la mujer le dice, no, es que la serpiente. Entonces siempre se busca un culpable, buscar a alguien para poder que rinda como cuentas, porque no queremos nosotros como salir y enfrentar la situación. Entonces, ese tiempo de oscuridad como corrector de herejes. La palabra de Dios entonces nos enseña allí de que cuando sale este hombre, donde sacamos a Dios de un lado y metemos a un hombre, donde Dios deja de ser luz y empezamos a mirar a un hombre como luz, entonces verdaderamente hay oscuridad. Entonces la palabra ya no era el parámetro que medía lo que era bueno o lo que era malo, sino que un ser humano había tomado el papel de decidir lo que yo debería creer. Entonces, él decide, yo cometí esto, hago esto, entonces él decide qué es lo que yo tengo que hacer. Mire hasta donde había llegado la iglesia, bendito y alabado sea el Señor. Sabemos nosotros que el único mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Es Dios, es el único mediador, Jesucristo. Y nosotros tenemos que comparecer algún momento, en algún día, ante el Señor. Vamos a darle cuenta de qué hicimos con lo que Él nos dio, qué fue lo que hemos hecho y en qué hemos creído. Entonces va a haber un momento donde nosotros vamos a pasar ante ese tribunal y vamos a estar. ¿Por qué? Porque Él es el mediador, Él es nuestro abogado. Pero en ese tiempo la iglesia entonces estaba, ¿qué? Dándole, como se dice, la honra o todo a un hombre en este tiempo de la iglesia, en este periodo de oscuridad. Entonces este fue el periodo cuando el hombre llegó a ser el estándar para todos los demás. Bendito Dios. Es cuando, como en la edad oscura, una vez que uno rechaza la luz, ¿qué pasa? Se presume ser luz. Cuando uno rechaza la luz, presume ser luz. No, es que yo creo a mi manera, es que yo soy así, entonces dejamos a Dios a un lado y entonces venimos a hacer luz nosotros mismos. Cuando nos creemos que nosotros mismos somos luz, que no es la luz de Cristo la que nos guía, la que tenemos dentro de nosotros, es la luz del Señor, sino que nos creemos que nosotros mismos no necesitamos, sino que nosotros mismos somos la luz, ese ego, ese yo. Entonces allí hay verdadera oscuridad. Entonces cuando pasa eso, es difícil de que Dios pueda obrar. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, si el Hijo de Dios no es la luz, ¿qué va a pasar? Alguien más se va a convertir en esa luz. Si el Hijo de Dios no es la luz en la iglesia, si Jesucristo no es la luz en la iglesia, Jesucristo no es la luz en tu vida, entonces alguien más va a pasar a ser luz. ¿Sí? Es decir, entonces la iglesia ya no se enfoca en Dios, sino que se va a enfocar en otra cosa. Entonces, por eso la iglesia hoy en día, enfocada en las finanzas, enfocada en las situaciones que están pasando en el mundo, pero no se enfocan en la luz que es Dios. Estamos dejando a Dios a un lado, la luz de Cristo la estamos dejando a un lado por enfocarnos en otra cosa. O sea, hemos dejado la luz verdadera de Dios, que es el todo de nuestra vida, que es el dueño de todo, y entonces empezamos a poner, muchos ponen hasta un político que sea más luz en la iglesia que el mismo Jesucristo. Muchos ponen aquel que está dando más y entonces este es el Dios y a este hay que consentirlo, a este hay que tratarlo bien. No, el que es dueño de todo y el que da todo y el que quita es Jesucristo. Es el Rey de Reyes, el que dio su vida en la cruz por su iglesia. Él es el intercesor, Él es el que nos guía, Él es nuestro pastor y nuestra luz. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Ojo, que eso estaba pasando en la iglesia en ese tiempo y en este tiempo. El libro del Apocalipsis viene manejado en todos los tiempos, para todos los tiempos. Lo que pasó en ese tiempo en la iglesia y lo que está pasando en estos tiempos. También el libro Apocalipsis por eso dice, mira, escribe, este es el mensaje para las iglesias. ¿Por qué? Porque todo eso también el Señor sabe todas las cosas y eso también está pasando en estos tiempos. Y ya ha estado pasando esto. Si vamos a ver, estamos en el tiempo ya de la mismísima apostasía. Bendito y alabado sea el Señor. Y apenas estamos en la cuarta iglesia, donde vemos el tiempo de oscuridad y ya hemos visto todo esto que se está hablando aquí. Entonces, y si ya el Señor Jesucristo no viene a ser luz, entonces se convierte la luz del mundo, hay oscuridad y entonces ya viene a ser otra persona la mediadora. La iglesia de la Edad Media tenía un Dios hombre y había edificado a una mujer también. Entonces, aparte que tenían un Dios hombre, ellos hicieron también una estatua, una en forma femenina de mujer,
Y entonces ellos podían adorarlos a los dos. Tenían sacerdotes para un hombre y sacerdotes para esa mujer que habían edificado también. Y se manejaba la industria de los textiles. Entonces, en ese tiempo la industria de los textiles era una industria donde se hacían tinturas de colores púrpura y carmesí. Entonces también son los colores de la Edad Media. ¿Qué significan estos colores de la Edad Media? El púrpura es el color de la realeza y el carmesí el color del sacrificio. Entonces, así que ellos asumían la posición. Mire lo que pasaba, ellos asumían esa posición de realeza y sacrificio, que no sea, eso no le puede asignar a nadie, eso es solamente Jesucristo. Él es el de la realeza y el sacrificio, es Jesucristo, no se le asigna sino a Jesucristo. Entonces ellos estaban tomando esta posición y de tomarse esto que la realeza y el sacrificio. Se estableció como la norma en esa iglesia, que son los que perdonan los pecados, imagínense. Entonces ya usted va mirando, va tomando el hilo para hacia dónde empieza a salir de que hay que confesarle los pecados a otro hombre. Entonces en la iglesia católica se utiliza que hay que confesar los pecados y entonces le enseña que no hay que confesarlos a Dios, sino a quién, al sacerdote de la iglesia. ¿Cuándo? Porque ellos vienen con ese principio de sacar a Dios a un lado porque les dieron las llaves. Tienen entonces supuestamente el poder para ellos perdonar pecados porque quitaron lo que le pertenece a Jesucristo, que es la realeza y el sacrificio que es de Jesucristo. Entonces lo tomaron para ellos y tienen entonces el poder de ¿qué? De perdonar pecados supuestamente. Entonces pusieron esa norma de perdonar pecados. Ahí vamos nosotros enterándonos de dónde viene toda esta situación y nos estamos dando cuenta que la palabra de que es un lugar de Satanás. La misma Biblia dice, es un lugar de Satanás, ¿sí? Entonces, vemos que esta doctrina o esta herejía, esta situación pagana es completamente ocultismo, idolatría, completamente lo que Dios aborrece. Son los que dicen, venid a mí los que estéis trabajados y cargados. O sea, ellos son los que te quitan las cargas, ellos te quitan los pecados, ellos te quitan todo. Pues imagínense a donde se ha llegado. Entonces, esta secta, esta situación, pues que Dios empieza a abrir nuestros ojos para que nos demos cuenta en dónde estamos y qué es lo que está pasando en nuestra vida. Eso estaba pasando en la iglesia en ese tiempo, la iglesia de Tiatira, que es el tiempo de oscuridad. Seguimos leyendo. 24. Para vosotros y los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Entonces mire que hay algo oculto y habla de las profundidades de Satanás. O sea, no es cualquier situación así nomás del ocultismo, no, profundidades de Satanás. Entonces, ¿de dónde viene esta iglesia? De las mismísimas profundidades de Satanás, de lo ocultismo y la idolatría completamente. Bendito y alabado sea el Señor. Dice que la oscuridad de Satanás, dice el versículo, dice diciendo, yo os digo, no impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Entonces le dice a la iglesia, porque es que hay una mezcla todavía y hay gente que todavía aguanta en la doctrina verdadera, en las cosas de Dios. Entonces Dios insiste a esta iglesia que le digan, pero retenga lo que tienen todavía. Dice allí el versículo 25, pero retienlo hasta que yo venga. Entonces allí la primera referencia que hace el Señor de su venida en estas iglesias. Bendito Dios, dice el versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Santo es el Señor. Mire cómo nos damos cuenta de dónde vienen todas estas cosas, todas estas situaciones donde la iglesia ha sido engañada y ha sido mezclada. Inocentemente mucha gente, por no tener conocimiento, empieza a caer y a mezclarse en estas profundidades del mismísimo Satanás. Santo es el Señor. Entonces, cuando dice que ellos tienen todo el poder de venir y confesar sus pecados, que ellos pueden hacer la absolución de los pecados. Y mientras tanto Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida.
Y hay que confesar los pecados ¿a quién? A nuestro Dios, al Padre Celestial. No hay que confesárselos a otro hombre, es a Dios. La palabra es clara. Él es el camino, Él es nuestro intercesor, es el que dio la vida en la cruz del Calvario. Y confesemos al Padre nuestros pecados. Jesucristo es el abogado. Cuando nosotros confesamos los pecados, Jesucristo es el abogado con el Padre Celestial. Entonces esta iglesia enseña que no, que se los confiesen a ellos, que ellos son los que tienen el poder o la autoridad de la absolución de los pecados, de sus cargas y de lo que hayan hecho. Entonces, tremendo. Y habla de Jezabel. Jezabel lleva al pueblo a la adoración de Baal. Y en este tiempo habían sacerdotes de Baal y habían sacerdotes de Astoret. Astoret era la deidad femenina. Hablamos de una estatua, un dios en forma masculina y un dios de forma femenina. Entonces, Astoret era la deidad femenina que era adorada. Entonces había deidad femenina y deidad masculina. Y se le podía también orar a cualquiera de los dos. Tenían sacerdotes para el uno y tenían los sacerdotes para el otro. Y entonces ahora miren que la iglesia en la Edad Media hizo exactamente lo mismo. La iglesia en la Edad Media entonces empieza a meterse ya en mezclarse con esta doctrina. Entonces encontramos un clero entero dedicado a María y también un clero entero dedicado ¿a quién? A una deidad masculina. Entonces miremos desde dónde empieza a salir todo. Cuando ya nombran a María como la madre de Dios, y entonces hay un clero dedicado completamente a María y otro a la deidad masculina. Recuerde que esta carta fue escrita a la iglesia de un Dios, aleluya, a la iglesia de Dios. A cada iglesia tiene una etapa y Dios empieza a hablarle, y entonces estas cartas son escritas para la iglesia, para los tiempos, lo que viene pasando y para que la iglesia se prepare, bendito y alabado sea el Señor. Entonces dice que estas circunstancias, y a veces también a la iglesia en ese tiempo le tocaba beber hasta de la misma agua, de la misma fuente doctrinal que venían del paganismo y el ocultismo, y eso era pues lo triste de lo que estaba pasando en ese tiempo. Referencia habla la palabra cuando, que no por obras. Miremos aquí en el libro de Apocalipsis. Dice, yo conozco tus obras, el versículo 19, y amor y fe y servicio. Entonces, habla aquí de las obras y hacer un énfasis en que las obras son buenas, pero entonces no por obras se salva la gente. Se salva por medio de Jesucristo. Entonces en este tiempo la iglesia ya quería cambiar las situaciones en ya no buscar a Dios, sino que entonces cambiaban por las obras y querer cambiar la salvación por las obras, y que hacía buenas obras, entonces estaba cubriendo situaciones o pecados. Y la palabra de Dios dice que no es por obras, sino por medio de Jesucristo, que fue el que dio la vida en la cruz del Calvario. Pudo haber una mujer literal en ese tiempo como Jezabel. Ahí era una mujer que en este tiempo controlaba la industria total de esa empresas o esa industria textil, que hacían ropas teñidas de púrpura y de carmesí. Habla de Jezabel. Entonces había una mujer literal ahí también que era la encargada de manejar estos textiles, que eran especialmente de esos colores que utilizaban esas personas que eran llamadas como los príncipes, los sacerdotes, los reyes allí pues. Entonces, pero es obvio que la Biblia usa algo literal. ¿Para qué? Para que posiblemente existía en ese tiempo también y se aplica al futuro. Cuando la Biblia habla de algo es porque así es, bendito y alabado sea el Señor. Y lo aplican a esta gran apostasía que sucedió cuando Acab, que era el rey de Israel, Acab siendo rey de Israel, se casó ¿con quién? Con Jezabel. Y entonces, en otras palabras, a hacer esto entra que el paganismo. Entra el paganismo ¿a qué? Al pueblo, bendito y alabado sea el Señor. Entonces, este rey al casarse con el paganismo, viene la mezcla y hacen cosas y entra el paganismo y las situaciones malas al pueblo, a la iglesia verdadera, a mezclarse más. Y entonces viene ese tiempo de oscuridad.
Bendito y alabado es el Señor. Así que la iglesia de Dios acepta el paganismo y lo mezcla con su misma esencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es la profecía? Que dice que esta mujer profetiza, que permite que profetiza. O sea, unas veces la profecía viene por visiones, un mensaje, visiones, algo firme para la iglesia, pero también hay que entender el contexto que habla allí de que profetiza y dejas que enseñe. O sea, hay una palabra de profecía que es el enseñar, el hablar. Entonces, muchas veces en nuestra iglesia se permite, o en la iglesia se permite a veces hablar de cosas que no van con el reino, con las cosas de Dios. Se permite y se presta para otras cosas y no es para el reino de Dios. Entonces estamos dejando que esta situación pagana entre, ¿sí?, a participar en los propios templos donde se adora al Dios que vive y reina. Entonces hay que ser celosos con las cosas de Dios. Cuando usted en su corazón deja que entren cosas paganas a su vida, a su corazón, cuando usted permite darle la honra o alabar más a un hombre que al mismo Dios, usted está permitiendo que ese trono que le pertenece a Dios lo saque y deje a un hombre entronado allí. Entonces hay que tener cuidado qué es lo que está entronando en nuestro corazón, qué está entronando en nuestra iglesia, qué está entronando en nuestra vida, en nuestra casa. Todo eso Dios lo habla alertando de que hay situaciones que están centradas y Dios no está allí. Están colocando otra persona en lugar de Dios. Muchas veces se vuelve el esposo, muchas veces se vuelve la esposa, los mismos hijos, muchas veces hasta el mismo empleo, muchas veces situaciones que todo dice la Biblia que tiene su tiempo, todo tiene su hora, todo está controlado y manejado por Dios. Entonces muchas veces hacemos cosas de más y nos olvidamos de Dios. Y cuando queremos buscar a Dios está el cansancio, ya no queremos el agotamiento. Entonces hemos dejado primero lo de Dios a un lado. Lo que es primero, que debe ser Dios, lo hemos dejado a un lado y preferimos otras cosas. Tristemente en las iglesias, por no estar metidas en la visión de Dios, por no estar comprendiendo verdaderamente el propósito de Dios, a lo espiritual, a lo sobrenatural, a la revelación de Dios, entonces creen más en doctrinas y cosas que un hombre les puede dar. Entonces vienen los tiempos de las elecciones, los políticos, y empiezan a entrar todas esas cosas a la iglesia, y la iglesia entonces siempre mostrando como una necesidad, y entonces le creen más al hombre que a lo que Dios puede hacer. Y es tan tremendo que el mismo diablo coloca a la gente y diciéndole, no, es que Dios permitió eso para que usted tenga esto y aquello. Pero resulta que el diablo está tomando ventaja. No, nosotros creemos en Dios. El que quiera servir, el que quiera ayudar, el que quiera colaborar, lo hace de corazón. Es más, si usted está en la voluntad de Dios, si usted está haciendo la perfecta voluntad de Dios, escúcheme, cuando uno hace la perfecta voluntad de Dios, es decir, en la oración, está uno entrando en la presencia de Dios, ahí usted empieza a mirar cuál es la perfecta voluntad de Dios. Dios empieza a tocar y enviar sus mismos ángeles para que le bendigan, para que le den. Dios sabe las necesidades, Dios sabe todas las cosas, lo que usted necesita, lo que le hace falta. Entonces Dios es grande, es poderoso para bendecir a sus hijos y no dejarlos en vergüenza. Entonces, ¿qué pasa? Es un nivel de fe, al cual nosotros tenemos que llegar y entender que Dios nos puede bendecir. Bendito y alabado sea el Señor, que no tenemos que estar como iglesia mirando y pasando necesidades, porque Dios no quiere eso para sus hijos ni para su iglesia. Entonces, si usted y yo creemos en un Dios poderoso, ese Dios nos bendice como sea. Dios nos bendice como sea. Ah, es que yo estoy siendo fiel a Dios y todo, pero estoy pasando por esta situación. Sí, estás pasando por una situación, pero Dios no te va a desamparar. Dios te va a dar lo que necesitas. Entonces, no hay que confiar en el hombre. Dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, nosotros debemos confiar en Dios. Dios es el que nos da, Dios es el que nos quita, todo le pertenece a Dios. Entonces nos centramos en mirar a un lado, mirar a un hombre, mirar a otra persona y no mirar a Dios, que es el dueño de la obra. Entonces en el momento hasta hay veces iglesias que dejan el tiempo de darle culto a Dios, el homenaje, la oración, rendírsela al Señor, y se la dan a otra persona para que hable de sus cosas y a contaminar el mismo pueblo. Entonces eso está pasando en la iglesia, y eso viene con ejemplo lo que le pasó a esta iglesia, miren, en este tiempo. Entonces, la idolatría de comer y beber cosas es parte de idolatría. Entonces, por eso Dios nos alerta de que nosotros no debemos comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, hay situaciones donde la iglesia, la gente participa en las cosas que han sido sacrificadas a los mismos ídolos, como cosas que saben que le pertenece a sectas o a cosas, o sabemos que lo que está haciendo esa persona es malo y nosotros participamos de eso, estamos comiendo de lo que esa persona está haciendo. Entonces Dios
aborrece eso y estamos haciendo ¿qué? Idolatría. Cuando usted le da su posición a un hombre, está idolatrando a esa persona, ¿sí? Dios es celoso y la gloria es del Señor. Dios siempre le advierte a su pueblo, siempre le advierte a su pueblo que no coma nada sacrificado a los ídolos. Así que se menciona como una forma de idolatría específica en Apocalipsis 2:20, entonces habla de que no debemos comer nada que sea sacrificado a los ídolos. Dice, porque mire que en ese tiempo las deidades paganas como Bacó, Osiris, Zeus, Júpiter, se les rendía culto. Y usted empieza a investigar y el culto que se le rendía a ellos eran con galletitas redondas y panes que simulaban a sus cuerpos literales. Entonces, mire cómo el enemigo es tan astuto y empieza a engañar y a querer confundir. Y por eso nosotros tenemos que estar muy en el espíritu para darnos cuenta de tantas cosas que el diablo quiere meter a su casa, a su iglesia, a su familia. Hay que tener cuidado. Hay una división entre la iglesia de Dios y el ocultismo. Entonces, allí vienen estas dos doctrinas. La iglesia de la verdad, la iglesia de Dios, y el ocultismo que viene de la misma iglesia católica. Ya lo vimos, viene de la misma iglesia católica, de donde las profundidades del mismo Satanás. De ahí nace esta religión de mezcla de lo pagano y la religión. Mezcla de los paganos y la iglesia verdadera de Dios. Entonces, ¿por qué hacen esto? Porque ellos dicen, tenemos una iglesia verdadera y entonces está aquí lo pagano, lo oculto de Satanás. Entonces, como Dios siempre está allí interponiendo de que la iglesia se mezcle con estos, entonces, ¿qué hacen ellos? Les contaba que hacen esa fiesta para que se mezclen, en fin de que ya no pelee el uno con el otro, sino que entonces sea una sola, supuestamente, iglesia, y entonces salen las doctrinas en que ya un hombre, ¿qué pasa? Saca a Dios a un lado y ya un hombre es el que se hace enfrente, que es el mediador supuestamente entre Dios y los hombres, y es a que hay que confesarle los pecados, que es el que tiene las llaves, y es el puente entre el cielo y la tierra, supuestamente. Entonces mire dónde viene todo este paganismo y toda esta doctrina, y la Biblia dice, de las profundidades del mismísimo Satanás. Entonces, bendito y alabado es el Señor. Cuando dice que en esta época, que fue donde entra la iglesia, Apocalipsis 2:24, hay dos divisiones entre la iglesia de Dios y el ocultismo. Al conocer las profundidades de Satanás, significa que uno debe haber iniciado en los secretos del ocultismo. Entonces, al mirar ahí la palabra, cuando dice que en las profundidades de Satanás, tiene que haber uno que tuvo que haber conocido o haber mirado lo que es profundo de Satanás. Entonces, ¿cuál es la que ha mirado lo profundo de Satanás? ¿La iglesia de Dios o la iglesia que viene con el paganismo? Entonces, empecemos a analizar esas dos partes. Estos secretos están localizados en la iglesia de la Edad Media. Ella conoce las profundidades de Satanás. ¿Cuál es la iglesia de la Edad Media? La que venimos hablando, la misma iglesia católica que viene desde la Edad Media. Apocalipsis 2:25, que es la primera referencia a la venida de Cristo cuando nos habla de que retén lo que tienes hasta ahora, porque ya viene el Señor. Hasta que yo venga, le dice allí a la iglesia. Entonces, Dios nos llama a nosotros que retengamos por encima de las mezclas, los que se esté metiendo, lo que se quiera hacer en la iglesia. Usted y yo debemos retener la verdad. Lo que Dios puso en nuestros corazones debemos retenerlo siempre. No importa lo que esté pasando alrededor, nosotros retengamos lo de Dios. Miremos al autor y consumador de la fe, que es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, nosotros hemos venido en una época en la cual la iglesia sabía que era la verdad. Nosotros venimos de esa época y la iglesia sabe que la verdad, y nosotros ahora sabemos que es la verdad. También satisfechos, nosotros sabemos que servimos al Rey de Reyes y estamos satisfechos y nos sentimos bien porque estamos en la verdad, porque sabemos a quién le hemos creído. Bendito y alabado es el Señor. Entonces, cuando hubo una gran persecución, vimos atrás, entonces el diablo no pudo destruirla y entonces trata de hacer la mezcla para que la iglesia sea una, que viene a ser la iglesia católica, pero aún cuando sale esta religión, entonces de todas maneras hay gente que sigue guardando la verdad hasta ahora. Entonces nosotros nos estamos levantando con la verdad.
Y por eso va a llegar un momento donde la iglesia va a ser levantada de tal manera, bendito Dios el Señor, donde esta iglesia va a empezar a querer enfrentar y sacar a nosotros los de la iglesia verdadera. Es donde esta iglesia va a llegar a un momento donde va a querer unir la verdad con la idolatría. Y si usted se pone a ver ahorita en las noticias, el Papa anda diciendo que quiere convocar una reunión donde se unan todas, ¿sí? Entonces mire lo que está pasando. Se va a cumplir o se quiere cumplir y se está cumpliendo lo que pasó en esta época. Y mire que eso es para esta época también. Entonces quieren unir a las iglesias y muchos que no estén aferrados en las cosas de Dios van a caer allí. Entonces que Dios nos libre y que nosotros seamos siempre firmes allí de la mano del Señor. Entonces vemos nosotros, primero la iglesia pasó por una época donde era firme, quería seguir en ese primer amor. Vemos que era una iglesia que a pesar de todas las cosas miraba entre lo bueno y lo malo y no aceptaba la doctrina de los nicolaitas. También entonces viene a ser una iglesia satisfecha consigo misma, y luego vemos nosotros que viene el tiempo de una gran persecución. Después de esa gran persecución la iglesia fue purificada, porque siempre que hay una persecución, entonces ahí se separa la escoria de lo bueno, y entonces después de esta persecución pasa por un tiempo de compromiso, que es el tiempo que vimos nosotros anterior, donde la iglesia se mete en situaciones y hacer compromisos, que es donde viene la mezcla, ¿sí? Por tener compromiso y pactos con otras cosas, y entonces viene la mezcla, donde viene Balac y engaña al pueblo haciéndole una fiesta para que se mezclen. Entonces, por hacer compromisos y pactos, cuando Balaam recibiendo dinero y tesoros para maldecir al pueblo y no pudo, entonces la iglesia empieza a hacer compromisos y a firmar cosas o a comprometerse con lo oculto, con lo de esta tierra. Entonces donde empezamos a dejar a Dios a un lado, y donde vienen las mezclas. Muchas iglesias han hecho compromisos con gente aquí en la tierra por prestar sus terrenos y sus cosas o lo que Dios le ha dado para servir a esa persona, que porque está depositando algo, que porque está haciendo algo. No, nosotros tenemos que confiar en Dios, y si Dios te dio algo es para que extiendas el reino de Jesucristo. Bendito y alabado es el Señor. Después viene el periodo donde se hace y se postula al hombre a sí mismo, que es este periodo que estamos viendo, como estándar para decidir lo correcto y lo incorrecto. Se convierte en la religión. Sí, lo que estamos viendo ahora, la religión para la persona, reemplazando ¿a quién? A la palabra de Dios. Entonces estamos viendo todos esos tiempos. Y luego entra entonces en el ocultismo puro allí. Hay unos pilares en Roma, son símbolos de Osiris, traídos de Egipto, y se encuentran especialmente en Roma, en el centro del Vaticano, se encuentra un pilar, es como una torre grandísima, y de pronto usted lo ve por las noticias, o si usted viajaba a Roma, se da cuenta que es un pilar inmenso. Ese pilar se encuentra en el centro, y tiene unas siglas o unos símbolos, que se llama el pilar del Tambus III, el mismísimo faraón del Éxodo. Ese es el pilar. Vemos nosotros que la corona triple, una corona que usa el Papa, aquí grandísima, tiene tres etapas, 1, 2, 3, y esa corona significa uno, Dios del cielo, el Dios de la tierra y el mundo de los muertos. Entonces imagínense hasta dónde está llegando esta situación, que sacan a Dios, y ellos son los dioses. Dicen que Dios del cielo, Dios de la tierra y el Dios de los muertos. Si vemos nosotros que hay un ocultismo y una profundidad de Satanás en esta iglesia, vimos desde dónde viene esta situación del mismísimo profundidades de Satanás. Entonces hay un gobierno de Satanás, hay un reino de Satanás, hay un lugar donde Satanás está haciendo cosas, y es de esta misma iglesia, del mismísimo oculto y pagano que viene de la iglesia católica. Entonces ya nos dimos cuenta de dónde viene la iglesia católica, donde empiezan a hacer cultos y nombran a María como la Madre de Dios. Vemos qué significa entonces su corona, vemos qué significa las iniciales que tienen, como la PM. Vemos también entonces de dónde vienen sus vestimentas, sus vestidos, y por qué utilizan el color.
y qué significa el utilizar esos colores. También vemos cómo y de dónde fue que nació esta iglesia. Entonces vemos que esa iglesia nace de ese periodo en la iglesia de Tiatira. Entonces, el ser coronado toma el lugar de Dios. El que tenga esa corona, bueno, es el mismísimo Dios. Entonces, el que tiene la máxima autoridad, pues, aquí en la tierra, el que puede perdonar, el que puede decidir quién es santo y quién no es santo. Imagínense, tremendo. Y aún así la gente no entiende cómo un hombre va a tener un poder para decir: es que yo declaro a este santo, yo declaro a esta santa, y yo puedo perdonar los pecados. Oye, si el que dio la vida en la cruz es Jesucristo, tremendo. Entonces, los ciegos, como la palabra de Dios dice, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les alumbre la gloria, el evangelio de Jesucristo. Entonces ese velo tiene que ser quitado para que se entienda que el Señor es el único, el que dio la vida en la cruz del Calvario. No hay hombre, el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Y la iglesia empieza a entrar en este periodo donde empieza a mezclarse en el tiempo de oscuridad. Ojo la iglesia, ojo su vida, ojo su casa, su familia. No mezclemos la iglesia, la sana doctrina, con cosas de oscuridad, con el ocultismo, con las cosas que no son de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta situación. Por eso Dios nos está llamando a que nosotros debemos vivir en el Espíritu para analizar todas las situaciones que vienen en camino referente a lo oculto, que disimuladamente se va metiendo, se va disfrazando quizás con algo que necesites, y entonces por ahí entra el ocultismo y empiezan a darte cosas o a hacer situaciones para que tu vida sea engañada. En la mismísima iglesia entra lo oculto y no te das cuenta. Entonces es un tiempo de oscuridad donde ese velo tiene que ser quitado para que nos demos cuenta verdaderamente qué es lo que está pasando con nuestra vida ahí. Lamentablemente, tristemente, mucha iglesia ha entrado en ese tiempo de oscuridad, de ocultismo, por permitir tantas cosas que no se deben permitir. En tu casa no permitas que lo oculto, la tiniebla, la oscuridad entre ni a tu vida. Siempre estar prendidos de la mano de Dios, porque esto fue un periodo en la iglesia donde pasó, y Dios nos alerta para estos tiempos también, y ya está pasando. Prácticamente estamos, vuelvo y le digo, en el tiempo de la apostasía, que ese tiempo de la apostasía nos viene a hablar la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia, que es la iglesia de la apostasía. En eso estamos ya en estos tiempos. Ha pasado el tiempo hasta la iglesia la persiguen, la atacan, la señalan, la critican. Hay en países donde queman los cristianos, donde los encarcelan, donde los torturan. Hay en países donde no se dejan predicar el evangelio. Hay una persecución de la iglesia. Usted y yo démosle gracias a Dios porque Dios nos ha guardado, estamos en la gloria, porque Dios ha estado allí con nosotros. El momento donde la iglesia está en el primer amor y se ha enfriado, el momento donde la iglesia empieza a recibir a los nicolaitas, ¿sí? Y llegó un tiempo donde la gente se metió tanto con los nicolaitas a celebrar las fiestas paganas. Si vemos la fiesta del Halloween, la fiesta de diciembre, las festividades de ánimas y todas esas cuestiones son fiestas paganas. Y la iglesia se ha involucrado de tal manera esto, son celebraciones de los nicolaitas, que dice la palabra de Dios que el Señor aborrece estas obras. Y entonces han tratado de mezclar o de tratar de meterle a la gente de que esto no tiene nada que ver, no, pero pues es que estamos en el día, pero nosotros no estamos celebrando, pero ese mismo día se cena, se come, se hacen regalos. ¿Qué estás haciendo? Entrando allí. A mí cuando me han preguntado, digo, no, para mí todos los días son santos, todos los días son iguales. Para Dios no existe el tiempo, para Dios no hay día, para Dios no existe el tiempo, Él es eterno, ¿sí? Él es el día. Allá no existe tiniebla, no existe oscuridad. Entonces, nosotros debemos estar siempre. Que digan que usted es fanático, pues bendito a Dios, porque los fanáticos nos vamos para el reino de los cielos. Es mejor que le digan a usted, loco, fanático, pero gloria a Dios porque los locos y los fanáticos nos vamos para el reino de los cielos. El que quiere estar allí a medias, mediocremente, bendito Dios, sin querer mirar las cosas que Dios está llamando en estos tiempos, entonces déjeme decirle que está perdiendo el tiempo. Dios es un Dios de amor, es un Dios paciente, estamos en el tiempo de gracia, lleno de amor, pero también es un Dios poderoso, omnipotente, fuego consumidor y justo, obra con justicia. Así de que, no, que es que Dios, y estoy en el tiempo de gracia, Dios me perdona, es que sí, pero por ese pecado también vas a tener que pagar tu consecuencia. Dios es un Dios justo, un Dios poderoso, no se te olvide, fuego consumidor, y Dios disciplina y Dios también obra con justicia. Entonces, no nos creamos que nosotros tenemos que decirle a Dios que lo que tiene que hacer con nosotros, no. Nosotros tenemos que darle la gloria a Él, tenemos que buscar a Dios, tenemos que buscar su presencia.
No esperemos el momento en que ya estemos allí frente a Él y ahorita que ya no se puede retroceder el tiempo. No esperen el momento como le pasó al rico, en la historia de Rico y el Lázaro, que le pasó al rico ya estando allá en el Hades, Señor, envíame. Ya no había oportunidad. Después de muerto no se puede hacer nada. Es ahora en vida donde usted tiene que reconocer que hay un Dios poderoso, un Dios que obra con justicia. Es misericordioso, sí, muy bueno, muy amoroso, pero también es un juez justo, un juez donde sus pies son como bronce bruñido, y eso significa justicia. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces tenemos que estar conscientes a quién le estamos sirviendo. Ojo, hay que servir al Señor de todo corazón. No permitas que las mezclas y las cosas entren a tu vida. Bendito y alabado sea el Señor. El buscar de Dios no es fanatismo, es hacer las cosas como Dios las está mandando, y cuando usted vive la perfecta voluntad de Dios, bendito y alabado sea el Señor. El que no comprende, el que anda en el alma, el que anda en tinieblas, es el que ve las cosas como fanático. No entiende las cosas espirituales. El que no es espiritual no entiende las cosas de Dios y entonces ve al otro como un fanático. ¿Por qué? Porque el diablo no le gusta cuando usted busca. Porque al diablo no le gusta cuando usted adora a Dios. Porque al diablo no le gusta cuando usted empieza a preocuparse por las cosas de Dios. Entonces el diablo empieza a levantarse con aquellos que verdaderamente no están buscando a Dios y te empiezan a señalar, a criticar, a querer hacerte quedar mal. Pero no importa, digan lo que le digan. El reino de los cielos es para los locos, el reino de los cielos es para los fanáticos, el reino de los cielos es para los que buscamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. No más cosas para mezclar. No hay que meter la mezcla a la iglesia, ni a nuestros hogares, ni a nuestra vida. Entonces, empecemos a buscar el reino de Dios. El reino de Dios es justicia, es poder, es eterno. Y nosotros tenemos que empezar a vivir en ese reino. Investigue qué es el reino de Dios. Métase qué es el reino de Dios y se va a dar cuenta en dónde tenemos que estar nosotros parados, en el reino de Dios, en el reino de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, le damos toda la gloria al Señor por este momento tan maravilloso. Y recuerde que estos tiempos vienen ya, sucedieron en el tiempo de la iglesia, antes de Cristo y después de Cristo. Bendito Dios, ahorita viene para estos tiempos. Para estos tiempos, y ya prácticamente estamos en la apostasía. Entonces, cualquier situación, cualquier inquietud que de pronto no quede muy clara por aquí, pueden hacer los comentarios en el interno, en mi perfil interno, y con mucho gusto estaremos respondiendo inquietudes, preguntas, y estaremos entonces pendientes con el otro periodo de la iglesia de Sardis, y de pronto alcanzamos a ver la iglesia de Filadelfia, para que estemos pendientes para el próximo. Hoy estamos ya, sería para el viernes. Jueves mañana le toca a la pastora Jenny Liz a las 8 de la noche hora Colombia, y entonces el jueves estaríamos viendo estas dos etapas de la iglesia que faltan. Si alcanzamos a ver la tercera, lo hacemos rápidamente, como dando algo así para que podamos nosotros entender las etapas de lo que Dios quiere en nuestra vida. Entonces le damos toda la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Voy a orar. Si usted quiere que oremos especialmente por algo, bien pueda este momentico para que empiece a anotar allí por qué quiere que oremos, y vamos a orar un momentico, a darle la gloria a Dios por su petición y darle muchísimas gracias a Dios por todo lo que ha venido haciendo en nuestra vida. Qué grande y qué maravilloso es el Señor. Te adoramos, Padre, te bendecimos. Ahí donde usted está, dele gracias a Dios. Dígale, Señor, gracias. Gracias por todo lo que has hecho, por lo que sigues haciendo, por lo que harás, Señor. Gracias, papá, tu nombre sea la gloria, tu nombre sea la honra, sea la alabanza, sea la adoración, Señor. Gracias porque tuyo es el reino, porque tuya es la gloria, Señor. Gracias, Dios mío, porque podemos, Dios mío, adorarte, bendecir tu nombre, Dios mío, exaltar tu nombre, Señor, porque tú eres grande, Señor, porque tú eres poderoso, Señor, porque tú eres maravilloso, Rey de Reyes y Señor de Señores. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Presento a mis hermanos, Dios mío, aquellos que han estado allí conectados, aquellos que han estado allí, Dios mío, sirviendo, aquellos que han estado allí pendientes, Dios, porque anhelan, porque desean más de tu palabra, porque anhelan, porque quieren más de ti, Señor. Padre, allí están delante de ti. Los presento, Señor, ante ti. Tú eres nuestro Padre, Señor. Tú eres nuestro Rey. Tú eres nuestro Señor. Te adoro, Señor. Padre, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Señor, te bendigo. Gracias, Señor. Bendice, Dios mío, a cada uno de mis hermanos allí presentes, Señor. Gracias, Dios. Padre, mira, Dios mío, las peticiones, Señor.
Oh, Padre, te presento, Dios mío, a cada uno de ellos, Dios, que en este momento están allí escribiendo sus peticiones, Señor. Padre, empieza a obrar, Espíritu Santo, de manera poderosa. Espíritu Santo, de una manera gloriosa, empieza a obrar. Empieza a ministrar, Espíritu Santo. Empieza a ministrar, Espíritu Santo, de manera especial, Espíritu de Dios. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Rey. Glorifícate, Señor, allí donde estás. Padre, mira a mi hermana Sandra Jurado, Señor. Señor, consagramos Padre, a ti allí nuestro está, cuerpo Dios mío. como un sacrificio vivo. Padre, mira al papá de nuestra hermana Sandra Jurado, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, glorifícate, Dios. Padre, todo dolor se va en el nombre de Jesús. Padre, quita todo lo que está impidiendo, Señor. Todo lo que hay allí, Dios mío, en su nariz. Santo y agradable a ti. Padre, ahora le ordeno a ese cuerpo en el nombre de Jesús Y por unos minutos más, que Señor, funcione gracias por el tal poder como de Dios la lo sangre puso en el de diseño Cristo. original en el nombre de Jesús de Gracias, Nazaret. Señor, por Todo dolor, todo malestar gracia inmensa. se va en el nombre de Jesús, Señor. Tu amor, Señor. Padre, lo presento para tu gloria y para tu honra, Dios. Bendigo, Señor amado, a nuestra hermana Sandra Jurado, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, Adriana Jiménez, la presento delante de ti, Señor. Padre, por tu palabra dice que por tu llaga hemos sido curados, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios mío, Padre, reprendo todo malestar, toda enfermedad, todo lo que quiera venir a tocar, a contaminar su cuerpo, en el nombre de Jesús. Lo reprendo y lo echo fuera, Dios, por tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Dios mío, obra conforme tu palabra, Señor. Obra conforme tu misericordia y tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Allí está, Dios mío. Allí está mi hermana, Dios. Obra, poderoso Dios, conforme tu misericordia, Señor. Padre, gracias por la sanidad que has hecho, Dios mío, en el papá de mi hermana Sandra Jurado, en mi hermana, Señor amado, Adriana Jiménez, y por aquellas peticiones, Señor, que en este momento no se pueden ver aquí, Dios, pero están en el grupo, Dios, en otro lugar. Padre, que estaremos orando desde ya por esas peticiones. Dios mío, presento, Dios del cielo, Padre, peticiones, Dios mío, económicas, físicas, Señor. En el nombre de Jesús, tú dices tu palabra que abre la ventana de los cielos y derrama bendición hasta que sobre y abunde, Señor. Padre, declaro cielos abiertos en cada uno de ellos, en nuestras vidas, Señor. Que tu bendición, Dios mío, está con nosotros y que el bien y tu misericordia nos siguen todos los días de nuestra vida, Señor, hasta el fin, Padre. Te doy toda la gloria, te doy toda la honra, Dios. Permite, Dios, que, Dios mío, podamos ver en el Espíritu, Señor, cuando el enemigo quiere tratar de colocar esas mezclas, Dios, del ocultismo, simuladamente, Dios mío, en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestras casas, Señor. Padre, Dios mío, abre nuestros ojos espirituales, Padre, para poder sacar todas esas cosas de nuestra vida, de nuestro corazón, Señor. Te pedimos perdón, Dios, porque hemos preferido cosas, Dios, en este mundo y te hemos dejado, Dios, a un lado por las cosas de este mundo y por cosas que nos ofrece el mundo, Señor. Pero, Padre, aquí estamos. Te pedimos perdón para que seas tú obrando de manera poderosa, Señor, conforme tu misericordia, conforme tu poder, Señor. En el nombre de Jesús. Te doy toda la gloria, te doy toda la honra, Señor. Te doy toda la alabanza, Señor. Gracias, papá. Te amo, Señor, te amo y te bendigo, Señor. Tú eres el único Dios, tú eres el único Rey. Tú eres el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito eres, Señor. Santo, 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 Padre, gracias. Gracias, Señor, gracias, Señor. A tu nombre sea la gloria. A tu nombre sea la honra, Señor, y sea la alabanza y la adoración. Padre, toma el control de cada vida, cada mente, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Padre, toda duda se va. Todo temor se va en el nombre de Jesús en tu pueblo, en tu iglesia, en tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, para tu gloria y para tu honra, Señor. En el nombre de Jesús. Abre, Señor, cada oído espiritual, cada mente, Señor. Los ojos espirituales. Despierta el Espíritu, Señor, en cada uno. Para que podamos entender lo que tú tienes, Señor. Padre, para que, Dios mío, aprendamos a orar conforme tú quieres que oremos. Padre, porque tu palabra dice que oramos y no, Padre, no sabemos pedir, Señor. Por eso aquí estamos, Señor. Porque queremos aprender, Espíritu Santo, y queremos que tú nos guíes. Que tú nos guíes a orar al Padre.
cómo debemos orar conforme a tu perfecta voluntad. Queremos hacerlo. Enséñanos cada día, Espíritu Santo. Muévenos conforme a tu misericordia y conforme a tu poder. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Gracias, gracias, Señor. Dele gracias al Señor. Dele toda la gloria al Rey. Dígale que Él es maravilloso, que Él es precioso y el Espíritu Santo sea guiándole, enseñándole cada día de su mensaje, de su palabra. Debemos nosotros orar conforme al Espíritu. El Espíritu conoce el secreto del Padre y entonces quiere llevarle a usted a ese nivel de cómo saber orar al Padre. Entonces, a medida que usted entra en ese nivel de lo espiritual, de la intimidad con Dios, usted va a empezar a aprender cómo orar al Padre, porque el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros. Nosotros oramos y como no sabemos cómo orar, cómo pedir al Padre, el Espíritu Santo se encarga de ir a acomodar la oración al Padre, porque el Espíritu Santo sabe los deseos que hay dentro de nosotros. Entonces, cuando usted empieza a entrar en la intimidad con Dios, empieza a darse cuenta verdaderamente cuál es la perfecta voluntad del Padre hacia nosotros, porque Dios responde conforme a su perfecta voluntad. Dios no te va a dar o no te va a responder algo que no esté en su voluntad. Entonces muchas veces tenemos que entender esas situaciones y entrar en la presencia de Dios cada día para entender la perfecta voluntad de Dios y así ir de nivel, de gloria en gloria, subiendo los escalones y entendiendo el propósito que Dios quiere para nosotros. Pendientes, no contaminarnos con las cosas del mundo, no contaminarnos en estos tiempos de desespero para muchos y de angustia para muchos porque no han creído y no quieren depositar su confianza en Dios. Entonces muchos van a querer y entrar en engaños de Satanás. Mucho cuidado, estar pendientes en el Espíritu, en las cosas de Dios. Adelante, yo les bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret, siempre mirando al autor y consumador de la fe. Él es el único a quien nosotros debemos seguir y Él es el único quien perdona nuestros pecados. No hay hombre, no hay nadie más a quien nosotros tengamos que rendirle cuenta, solamente a Dios. Un día usted y yo le vamos a rendir cuenta. Entonces a Él es el único que nosotros debemos buscar, adorar, y es el único ejemplo que debemos seguir. Yo fallo, los pastores fallan, usted y yo fallamos, pero el único que no falla es Dios. Y siempre en cada falla, en cada error, nos levantamos aprendiendo de esa falla, de ese error, a no seguirlo cometiendo, porque el propósito es subir y escalar cada día más y más a la estatura que Dios quiere que llegamos. Así es que te animo en el nombre del Señor Jesucristo a seguir adelante, firme, para la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y recuerde, Cristo viene pronto, preparémonos para esa venida. Gloria al Señor. Dios me les bendiga, Dios les guarde.